yo vengo hoy a decirte algo que el Espíritu Santo ha estado gritando en mi corazón. Él no está buscando templos grandes, llenos de luces, llenos de multitudes, ni tampoco llenos de ruido. Él está buscando templos limpios. Él está buscando un corazón santo, un alma separada, una vida que diga, yo no quiero nada que lo entristezca. Y quiero hablarte desde lo más profundo del corazón de Dios. La santidad no es una opción. La santidad es la clave. Es la llave que abre la puerta de la presencia. Es la llave que sostiene la unción. Es la única forma de que el Espíritu Santo no solo te visite, sino que viva contigo. Tú puedes tener todos los dones, tú puedes hablar en lenguas, tú puedes haber sido usado por Dios ayer, pero si hoy no hay santidad, la presencia se apaga, porque Él es santo. El Espíritu Santo no es un poder, no es una emoción, no es un fuego que tú puedes prender cuando quieres y apagar cuando te conviene. Él es una persona, Él tiene sentimientos, Él tiene carácter, y Él es santo. Y si tú no estás caminando en santidad, lo vas a sentir. Vas a sentir que ya no fluye la oración. Vas a sentir que la palabra ya no quema. Vas a sentir que la adoración ya no toca el cielo. Porque cuando hay pecado oculto, el espíritu se entristece. Cuando hay doble vida, el espíritu se retira. Y cuando el espíritu se va, lo único que queda es religión, ritos, palabras vacías. Pero hoy quiero hablarte de alguien que entendió esto antes de que viniera el Pentecostés. Quiero hablarte de José, ese joven que fue vendido por sus hermanos, traicionado, abandonado, humillado, pero que nunca soltó la santidad. ¿Sabes por qué José fue levantado en Egipto? ¿Sabes por qué Dios no permitió que sus sueños murieran? Porque José no soltó la santidad. Porque en medio de la tentación, él dijo, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José tenía algo que muchos no tienen hoy. Tenía temor de Dios, tenía convicciones, tenía fuego por dentro, aunque por fuera todo se veía mal. Él era un templo limpio, y por eso, donde lo ponían, Dios estaba con él. En la casa de Potifar, Dios estaba con él. En la cárcel, Dios estaba con él. En el palacio, Dios estaba con él. Porque Dios no anda buscando gente con contactos, Dios no anda buscando gente con fama. Dios anda buscando templos limpios. Hoy el Espíritu Santo me mandó a recordarte esto. Tú puedes perderlo todo, pero no pierdas la santidad. Tú puedes estar solo, puedes estar en pruebas, puedes estar pasando el momento más oscuro de tu vida, pero si estás limpio, si tu corazón no se ha manchado, si tus ojos no se han contaminado, si tus manos siguen siendo limpias, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, todo va a cambiar. Él te va a sacar de la cárcel. Él te va a levantar en medio de los que te enterraron. Él va a usar tu vida para salvar naciones. Pero primero necesitas ser un templo limpio, porque el Espíritu Santo no unge vasos sucios. Él no habita en templos contaminados. José fue un templo limpio, y el Espíritu de Dios no lo soltó. Aun cuando parecía que todo estaba perdido, la santidad lo sostuvo. La presencia no se apartó, y ese mismo Espíritu que estuvo con José está aquí hoy. Pero él busca algo, busca limpieza, busca entrega, busca santidad. Y si tú decides vivir así, si tú decides hoy ser ese templo limpio, prepárate, porque la gloria que viene será mayor, porque la unción que te va a visitar será permanente. Y porque el Espíritu Santo no busca multitudes, Él busca santidad. Por eso, en primer lugar quiero enseñarte que la santidad empieza cuando decides no contaminarte aunque nadie te esté viendo. La verdadera santidad no comienza cuando la gente te aplaude, ni cuando estás en el altar, ni cuando todos te conocen. La verdadera santidad nace cuando estás solo, cuando nadie te ve, cuando podrías hacer lo malo y nadie se enteraría. Pero tú decides honrar a Dios porque Él sí te está mirando. Mira a José, un joven que fue arrancado de su casa, que fue vendido como un esclavo, que fue traicionado por sus propios hermanos. Él no pidió estar en Egipto. Él no pidió servir en casa de Potifar. Él no buscó esa vida. Pero allí estaba, lejos de su padre, lejos de todo lo que conocía. Y en medio de ese ambiente pagano, rodeado de ídolos, rodeado de cultura impía, José tomó una decisión. Decidió no contaminarse. Decidió guardar su corazón, aunque estaba solo.
decidió caminar en santidad, aunque nadie le exigiera hacerlo. Muchos hoy viven en santidad solo si alguien los está mirando, solo si su pastor está cerca, solo si su esposa o su esposo los controla, pero eso no es santidad. Eso es miedo a ser descubierto. La verdadera santidad es esa que nace en el corazón, cuando sabes que aunque nadie te vea, Dios sí te ve, y tú le temes tanto, le amas tanto, que no quieres hacer nada que lo entristezca. José tuvo la oportunidad de pecar. La esposa de Potifar lo provocaba todos los días. No fue una sola vez, no fue un momento de debilidad. Fue constante, fue una presión diaria. Y José no tenía una iglesia, no tenía un pastor, no tenía una Biblia, no tenía a su papá Jacob al lado para corregirlo. Estaba solo. Y sin embargo dijo, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Eso es santidad. Eso es temor de Dios. Esa es la clase de corazón donde el Espíritu Santo se queda. Escucha esto. Tú no eres santo solo por lo que haces delante de los demás. Tú eres santo por lo que decides cuando nadie te aplaude, por lo que haces en tu cuarto, cuando apagas la luz, por lo que ves con tus ojos cuando tienes el teléfono en la mano, por lo que oyes cuando estás solo en el carro, por las decisiones que tomas cuando estás lejos de todos, pero Dios sigue estando allí. José pudo haber dicho, estoy solo, estoy en Egipto, a nadie le importa. Pudo haber caído, pudo haber vivido como vivía el resto, pero él decidió vivir como si Dios estuviera con él, porque sabía que realmente Dios estaba allí, y eso fue lo que cambió todo. Porque Dios siempre honra a los que lo honran. Dios siempre respalda a los que deciden caminar en integridad aunque estén rodeados de impiedad. Muchos quieren la unción de Dios, quieren ser usados. Quieren orar por los enfermos y que sanen. Quieren ver milagros. Quieren predicar y que las almas se salven. Pero no quieren pagar el precio de la santidad. No quieren morir al pecado secreto. No quieren renunciar a la doble vida. Pero escúchame bien, el Espíritu Santo no unge lo sucio. Él no unge el pecado escondido. Él no se queda en templos contaminados. Tú puedes engañar a todos. Puedes tener fama. Puedes tener ministerio. Pero si por dentro estás sucio, el Espíritu Santo no está contigo como piensas. Y cuando llegue la tormenta, se va a notar. Porque cuando no hay presencia, todo se derrumba. Pero si tú decides caminar como José, si tú decides mantenerte limpio aunque estés en Egipto, si tú decides no ceder aunque la presión sea diaria, si tú decides no tocar lo impuro aunque nadie te vea, entonces prepárate. Porque puede que estés pasando por el foso ahora, puede que estés en la cárcel del desprecio ahora, pero Dios te está mirando, y llegará el momento en que Él te levante delante de todos, no por tus conexiones, no por tus dones, sino por tu santidad. Yo he aprendido que los hombres pueden promoverte, pero solo Dios puede respaldarte, y Dios respalda al que camina en integridad. Por eso José fue prosperado. La Biblia dice que Dios estaba con él. Que donde lo ponían, prosperaba, porque su vida era un templo limpio, y donde hay santidad, hay respaldo de Dios. Tal vez tú hoy estás siendo probado, tal vez estás rodeado de tentaciones, tal vez hay voces que te dicen, nadie se va a dar cuenta, solo una vez, no seas tan radical. Pero hoy yo vengo a decirte que si vale la pena decir no, que si vale la pena correr, como corrió José, que si vale la pena perder una posición, perder una oportunidad, si eso significa no perder la presencia, porque el Espíritu Santo es más valioso que cualquier cosa, y cuando Él está contigo, aunque pases por el valle de sombra de muerte, no temerás, porque Él te guiará, Él te guardará, Él te levantará. No permitas que el enemigo te robe la presencia, no permitas que una tentación barata te quite la gloria que Dios preparó para ti, no vendas tu santidad por unos minutos de placer. No pierdas tu propósito por un momento de debilidad. Hoy Dios te está llamando, hoy el Espíritu Santo te está buscando, y Él está diciendo, dame un templo limpio, dame un corazón puro, dame una vida santa, y yo la voy a llenar de mi gloria. José fue probado, José fue tentado, José fue abandonado, pero nunca se contaminó, y por eso fue levantado, por eso fue usado, por eso se cumplió el sueño. Porque el Espíritu de Dios siempre busca vasos limpios, y cuando los encuentra, hace maravillas.
Así que decide hoy, decide ser ese templo, decide caminar en santidad, aunque estés solo, porque Dios te está viendo, y si tú te mantienes limpio, Él se va a encargar de ponerte donde debes estar. Ahora lo segundo que quiero enseñarte es que la santidad no te libra del proceso, pero sí te sostiene en medio de él. Mucha gente piensa que por vivir en santidad ya no van a sufrir, que todo les va a salir bien, que no habrá traiciones ni pruebas, pero no es así. La santidad no es una garantía de que no habrá fuego, es una garantía de que el fuego no te consumirá. La santidad no te saca del horno, pero hace que Jesús camine contigo dentro del horno. La santidad no evita la cárcel, pero hace que el Espíritu Santo se meta contigo en la celda. Mira a José, él hizo lo correcto, él huyó de la tentación, él prefirió obedecer a Dios que agradar a los hombres, y sin embargo, terminó en la cárcel. Fue acusado falsamente, fue tratado como culpable siendo inocente, fue olvidado, fue despreciado. Y esto es algo que necesitamos entender: vivir en santidad no siempre trae aplausos, a veces trae rechazo, a veces te deja solo, a veces te hace pasar por caminos que no entiendes. Pero escúchame bien, aunque José fue metido en la cárcel, Dios no lo dejó solo, porque cuando tú caminas en santidad, el Espíritu Santo no se aparta de ti. Hay muchos que quieren ser santos solo porque esperan que todo les salga bien, pero apenas viene el dolor, la crisis o el desprecio, se enfrían, se quejan, dudan de Dios, y piensan que la santidad no vale la pena. Pero José no fue así, él no dejó de ser fiel en la cárcel, él no perdió su integridad solo porque nadie lo veía, él no se amargó contra Dios, él siguió siendo el mismo, limpio, íntegro, firme, porque su santidad no dependía de las circunstancias, dependía de su relación con Dios. Eso es lo que Dios quiere formar en ti, un corazón firme, una fe que no cambia con el clima, una santidad que no se apaga en medio del proceso, porque la prueba no viene para destruirte, sino para purificarte. El horno no viene para matarte, sino para mostrar lo que hay dentro de ti, y si lo que hay es santidad, entonces el fuego no te dañará, te hará brillar más. Yo he visto personas que eran fieles mientras todo estaba bien, pero en cuanto vino la dificultad, abandonaron el altar, dejaron de orar, dejaron de buscar, se contaminaron, buscaron atajos, pero así no se forma el carácter, así no se gana el respaldo del Espíritu, porque el Espíritu Santo no respalda a los que se rinden en la prueba, Él respalda a los que se mantienen puros aunque estén encerrados, olvidados o rotos. Mira lo que pasó con José, él fue a la cárcel por causa de su santidad, pero en la cárcel, Dios le dio gracia. En la cárcel, el jefe de los guardias lo puso sobre todo. En la cárcel, Dios le dio interpretaciones de sueños. En la cárcel, su don creció. En la cárcel, su carácter maduró. ¿Qué te quiero decir? Que aunque el proceso sea duro, si tú te mantienes limpio, Dios te va a usar en medio de la oscuridad. Dios no necesita que salgas del proceso para usarte. Él te puede usar allí, Él te puede visitar allí. Él puede hablarte allí, y eso es lo que muchos no entienden. Ellos piensan que Dios solo se mueve en la plataforma, cuando todo está perfecto, pero a veces Dios se mueve más en la celda que en el palacio. A veces el proceso revela más de su gloria que la bendición, porque en el proceso tú aprendes a depender de Él. En el proceso tú mueres a ti mismo. En el proceso tú reconoces que sin su presencia no puedes seguir. José no salió de la cárcel por contactos. No salió porque alguien lo ayudó, él salió porque Dios lo hizo recordar. El copero se había olvidado de él, pero Dios no, porque cuando tú vives en santidad, aunque los hombres te olviden, Dios no te olvida. Aunque todos te cierren la puerta, Dios abrirá una que nadie podrá cerrar. Aunque estés enterrado, Dios te va a sacar, porque Él nunca se olvida de los que caminan en integridad. Yo quiero hablarle hoy a alguien que está en medio del proceso. Alguien que hizo lo correcto, pero está pagando un precio alto. Alguien que decidió caminar en santidad, pero terminó solo, acusado, encerrado. No te rindas. No cambies tu pureza por desesperación. No bajes tus convicciones por el dolor. Dios está contigo. Él no te ha soltado. Él está obrando, aunque no lo veas. Él está formando algo en ti que será más valioso que el oro.
porque cuando salgas de ese lugar, no saldrás igual, saldrás con peso de gloria, saldrás con autoridad, saldrás listo para gobernar. La santidad no evita el proceso, pero sí atrae la presencia, y si tienes la presencia, tienes todo. Así que no te contamines, no digas, ¿para qué me guardé? No digas, mejor hubiera hecho lo malo, porque al final, el que camina en santidad siempre gana. Puede que el camino sea más largo, más difícil, más solitario, pero será un camino lleno de Dios, y al final, verás como todo lo que viviste tenía un propósito, porque el proceso no fue para destruirte, fue para prepararte, y cuando llegue tu momento, cuando se abra esa puerta que esperabas, tú no llegarás vacío, llegarás con carácter, llegarás con unción, llegarás con madurez. Porque lo que el Espíritu Santo forma en el proceso, nadie lo puede quitar. José salió de la cárcel con la misma santidad con la que entró, y esa santidad fue la que lo sostuvo cuando llegó al trono, porque el que no se contamina en el dolor, tampoco se corrompe en la gloria. Así que hoy te digo, sigue firme, aunque no entiendas, aunque duela, aunque te sientas solo, Dios está contigo, y si Él está contigo, vas a salir, pero no saldrás igual. Saldrás como un templo más limpio, más fuerte, más lleno de su gloria. Ahora, lo tercero que quiero enseñarte es que la santidad te prepara para administrar lo que Dios ha soñado contigo. Muchos quieren llegar al lugar que Dios les prometió, pero no quieren pasar por el proceso de purificación. Muchos quieren cumplir los sueños que Dios les mostró, pero no están dispuestos a pagar el precio de una vida limpia. Y aquí está la verdad, Dios no entrega destinos eternos a corazones sucios. Dios no pone promesas grandes en manos contaminadas. Porque la santidad no solo atrae la presencia de Dios, la santidad te prepara para manejar esa presencia. Te capacita para no echar a perder lo que Él te quiere entregar. José no solo fue santo en la casa de Potifar, no solo fue limpio en medio de la tentación, no solo fue íntegro en la cárcel. Él mantuvo su santidad cuando llegó al trono, y esa es la parte que muchos no entienden. Algunos creen que la santidad es solo para cuando estás abajo, para cuando nadie te conoce, para cuando estás empezando. Pero la santidad es lo que te guarda cuando llegas arriba, es lo que te mantiene humilde cuando el éxito llega, es lo que te preserva cuando Dios empieza a usarte con poder. José llegó a ser el segundo después de Faraón, gobernaba sobre todo Egipto. Tenía autoridad, poder, riquezas, influencia, pero no perdió su esencia, no se llenó de orgullo, no se olvidó de Dios, porque el que mantiene la santidad en el anonimato, puede sostener la bendición en la cima, y eso es lo que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros. No solo que seamos santos cuando estamos en el proceso, sino que sigamos siendo santos cuando lleguemos a la promesa. La razón por la cual muchos son bendecidos y luego caen, es porque nunca fueron templos limpios, solo aparentaban santidad, pero por dentro seguían sucios. Y cuando llegó la plataforma, cuando llegó el micrófono, cuando llegaron los aplausos, se reveló lo que siempre había estado oculto, porque la gloria no cambia a las personas. La gloria solo revela lo que ya había en el corazón. Y si no hay santidad, la gloria se convierte en juicio. El lugar de honra se convierte en ruina. Dios no está buscando gente talentosa, no está buscando personas con don de palabra. Él está buscando hombres y mujeres que puedan sostener su presencia con pureza, gente que sepa administrar lo que Él va a poner en sus manos. Y eso no se logra con fama, con esfuerzo humano, ni con estrategias. Eso se logra con santidad. Mira a José cuando sus hermanos llegaron. Años después, los mismos que lo habían vendido estaban delante de él, pidiéndole ayuda, y él tenía todo el poder para vengarse, todo el derecho para humillarlos. Podía hacer con ellos lo que quisiera, pero ¿qué hizo? Los perdonó, los abrazó, lloró con ellos, les dio pan, les dio hogar. ¿Sabes por qué? Porque era un hombre limpio, porque su corazón no estaba lleno de rencor, porque el proceso no lo había contaminado, la amargura no lo había tocado, la injusticia no lo había ensuciado por dentro. Él seguía siendo un templo donde el Espíritu de Dios podía habitar. Eso es lo que pasa cuando la santidad te ha formado. Dios te puede entregar posiciones altas y aún así seguirás caminando con humildad.
Dios te puede usar para salvar a muchos y seguirás postrándote en su presencia, porque tu identidad no está en lo que haces, sino en lo que eres. Eres un templo, y un templo se mantiene limpio, sin importar quién lo visite. Hoy quiero hablarle a alguien que Dios está preparando para cosas grandes, alguien que tiene sueños, que ha recibido palabras, que ha tenido visiones. Dios no se ha olvidado de ti, pero antes de entregarte lo que te prometió, Él quiere ver si puedes sostenerlo. Él quiere ver si vas a usarlo para su gloria o para la tuya. Él quiere ver si cuando llegue la respuesta, seguirás amándolo como cuando estabas en la cárcel, porque no hay mayor prueba que ser bendecido. Y si no tienes santidad, la bendición puede volverse una trampa. La santidad te da visión limpia, te da discernimiento, te da sabiduría, te da equilibrio. La santidad no es una carga, es una protección. Es un escudo que te cubre del orgullo, del ego, de la vanagloria. La santidad te recuerda quién te levantó, te recuerda quién eres sin Él, te mantiene conectado al cielo, aunque estés rodeado de honra en la tierra. José tenía todo para llenarse de sí mismo, pero no lo hizo, porque sabía que no había llegado allí por él, sino por Dios. Y tú también debes recordar eso. Todo lo que tienes, todo lo que lograrás, es por la gracia de Dios. Y esa gracia se multiplica cuando caminas en santidad, porque Él da más a los que no se olvidan de su origen, a los que se mantienen limpios, aunque el mundo quiera ensuciarlos con reconocimiento. No cambies tu carácter por una posición. No sacrifiques tu santidad por un poco de fama. No negocies tu intimidad con Dios por oportunidades humanas. Todo lo que viene sin santidad termina destruyendo. Pero todo lo que llega después de una vida limpia será sostenido por Dios mismo. Cuando el Espíritu Santo encuentra un templo limpio, lo llena, lo prepara y luego lo usa. Y eso fue lo que hizo con José. Lo preparó en la oscuridad, lo formó en lo secreto, y cuando estuvo listo, lo expuso. Y no solo para cumplirle un sueño a José, sino para salvar a una nación entera. Porque el propósito de la santidad no es solo bendecirte a ti, es que Dios te pueda usar para bendecir a otros. La santidad no es solo para que seas mejor cristiano, es para que seas un canal confiable de su gloria. Un vaso que Él pueda usar para derramar su poder, su palabra y su amor sobre los demás. José fue levantado, no solo por él, sino por todos los que lo rodeaban. Y eso solo pasa cuando Dios puede confiar en ti, cuando sabe que no te robará su gloria, cuando sabe que no te ensuciarás en el camino. Así que hoy quiero que entiendas esto. La santidad no es una carga, es una preparación, es la escuela del Espíritu. Es el entrenamiento que te capacita para sostener lo que otros no pueden. No la rechaces, no la ignores, no la cambies, abrázala, ámala, camina en ella cada día, porque Dios está buscando templos limpios, no solo para llenarlos, sino para usarlos, para confiarles lo eterno, para entregarles su gloria, para poner en sus manos lo que cambiará generaciones. Y si tú decides ser uno de esos templos, prepárate. Porque lo que viene será grande, pero solo podrás manejarlo si te mantienes limpio. Y por último, quiero enseñarte que la santidad no solo trae recompensa en la tierra, sino también en la eternidad. Muchos viven pensando solo en lo que pueden recibir de Dios aquí, una casa, un trabajo, un milagro, una oportunidad. Y sí, Dios bendice. Sí, Dios honra a los que le obedecen, pero yo quiero llevarte más profundo. Porque la santidad no es solo para tener éxito aquí, es para vivir con Él para siempre. La santidad no es solo la llave de tu destino en la tierra, es la garantía de tu entrada en el cielo. José no fue santo solo para que Dios lo levantara. Él no se guardó solo para que lo sacaran de la cárcel. Él vivía en santidad porque amaba a Dios más que al pecado, porque respetaba la presencia más que al placer, porque prefería tener comunión con Dios que fama entre los hombres. Y eso es lo que yo he aprendido con los años, que el fuego pasa, la fama pasa, el éxito pasa, pero la santidad permanece, y cuando todo se acabe, lo único que contará es si tu vida fue un templo limpio donde el Espíritu Santo pudo habitar. Hoy vivimos tiempos donde muchos han perdido el temor de Dios, donde lo sagrado se ha vuelto común, donde lo santo se ha cambiado por lo conveniente, donde la iglesia se llena de ruido, pero le falta pureza.
Y yo vine a decirte que no puedes conformarte con vivir como todos. Dios te llamó para más, te llamó a ser diferente, te llamó a ser un José en medio de Egipto, te llamó a vivir apartado, aunque estés rodeado de impiedad, porque Él no busca multitudes que lo canten, Él busca templos que lo honren. Y si tú decides caminar así, aunque te cueste, aunque pierdas amigos, aunque tengas que pasar por procesos duros, al final recibirás lo que el mundo no puede darte, la corona de vida. La santidad no es un requisito religioso, es la evidencia de que el Espíritu Santo vive en ti, es el fruto de una relación real con Dios. No se trata de apariencia, no se trata de legalismo, se trata de amor, porque cuando tú amas a Dios, no quieres ensuciar lo que Él limpió con su sangre. Cuando tú valoras su presencia, no quieres hacer nada que la apague. Cuando tú entiendes que Él te salvó, no vuelves al lodo del cual te sacó. José pudo verse contaminado 1000 veces, pero su corazón estaba conectado con el cielo, y eso fue lo que lo preservó. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo hoy, no solo a predicar bonito, no solo a cantar con excelencia, no solo a servir con entrega, nos está llamando a vivir limpios, porque al final, lo único que importará no es cuántas veces subiste al altar, sino si el altar de tu vida estaba encendido con fuego santo. Jesús mismo dijo que muchos en aquel día le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos. Y Él les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que hay gente que puede hacer cosas para Dios sin vivir para Dios. Que hay ministerios llenos de poder, pero vacíos de pureza. Que hay hombres famosos en la tierra que son desconocidos en el cielo. Y yo no quiero ser uno de ellos. Yo quiero que mi vida le diga al Señor cada día: aquí está tu templo, límpialo, habítalo, consérvalo puro hasta el final. Porque lo que el Espíritu Santo está buscando hoy no es talento, no es influencia, no es estructura. Está buscando moradas santas, corazones rendidos, vidas que digan: yo no quiero fama, yo no quiero éxito si tengo que perder tu presencia. Yo prefiero ser olvidado por los hombres, pero recordado por el cielo. Prefiero vivir en santidad aunque me cueste, porque un día te veré cara a cara, y quiero que me reconozcas como uno de los tuyos. Tal vez tú hoy estás batallando con cosas en secreto. Tal vez has dejado entrar contaminación a tu templo. Tal vez tu santidad se ha vuelto selectiva, ocasional, superficial. Pero hoy el Espíritu Santo está tocando tu corazón, no para acusarte, sino para limpiarte, no para señalarte, sino para restaurarte, porque Él te ama, y Él no se rinde contigo, pero tampoco va a compartir su gloria con el pecado. Él quiere limpiarte para llenarte, quiere santificarte para usarte, quiere apartarte para revelarte lo que tiene preparado para ti. Tú no necesitas más oportunidades, no necesitas más plataformas. Lo que necesitas es volver a ser un templo limpio, y desde ahí, todo cambiará, porque donde hay santidad, hay fuego, donde hay santidad, hay dirección, donde hay santidad, hay fruto que permanece. La santidad no te hará popular, pero te hará eterno. La santidad no siempre te hará famoso, pero te hará fiel. La santidad no siempre traerá recompensas inmediatas, pero traerá la mayor recompensa de todas: estar con Él por la eternidad. José terminó su vida como un hombre respetado, honrado, recordado. Pero más allá de todo eso, terminó su carrera sin mancharse, sin perder su identidad, sin romper su comunión con Dios. Y eso es lo que yo le pido al Señor cada día, que me permita vivir y terminar así. No quiero solo empezar bien, quiero terminar limpio. Quiero que mis hijos me recuerden como un hombre que prefirió ser santo a ser famoso, que mi familia vea en mí un altar vivo, que mi historia le diga a otros que sí se puede vivir en santidad en medio de un mundo impío, y tú también puedes, no con tus fuerzas, no con tu disciplina, sino con el poder del Espíritu Santo, porque Él no solo te pide que seas santo, Él te capacita para hacerlo, Él te ayuda, Él te fortalece, Él te guía. Solo tienes que rendirte, solo tienes que volver al altar, solo tienes que decirle: límpiame, Señor, una vez más. Hazme un templo donde tú quieras habitar. No te pido fama, no te pido éxito, te pido tu presencia.
porque si tú estás conmigo, no me falta nada. Así que hoy quiero terminar este mensaje recordándote esto. La santidad no es negociable. La santidad es la clave. Es lo que abre la puerta. Es lo que sostiene la unción. Es lo que te levanta del foso y te lleva al trono. Es lo que hará que cuando todo termine, tú puedas escuchar esas palabras gloriosas: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vive en santidad. Pelea por ella. Defiéndela. Guárdala. Porque el Espíritu Santo está buscando templos limpios. Y si tú eres uno de ellos, Él se quedará contigo para siempre. Y lo único que quiero decirte para terminar es esto: si el Espíritu Santo busca templos limpios, entonces yo quiero ser ese templo. No perfecto, pero sí apartado. No lleno de orgullo, pero sí lleno de hambre. No lleno de religión, pero sí lleno de Él. El Espíritu Santo no se derrama donde hay doble vida, donde hay pecado escondido, donde hay corazones tibios. Pero cuando Él ve un corazón que le dice: límpiame, transfórmame, hazme tu morada, entonces Él viene. Él viene con poder, con fuego, con gloria. No necesitas más fama, ni más títulos, ni más plataformas. Necesitas santidad. Porque la santidad no es una carga, es un camino de libertad. Es donde el Espíritu se mueve sin obstáculos. Así que yo oro que hoy tomes la decisión que cambia todo: rendir tu vida por completo. Ser ese templo limpio. Porque ahí, en ese lugar, es donde Él hace maravillas. Amén.